Bueno, buenas tardes chicas, ¿cómo están ustedes? Estoy mirando la agenda y en esta discontinuidad que nosotros tenemos, estoy mirando la agenda y que estamos en fecha de parciales y creo que el 25, que es la próxima clase que tenemos con ustedes presencial, yo tendría que estarles tomando el primer parcial. Sin haberlo charlado con ustedes. Se me pasó la secuencia de las clases. Se me pasó el tiempo, porque nosotros ya empezamos el 14 de agosto. Esta vendría a ser la clase 6, más o menos en clase 6 es que se toman los parciales. Bueno, lo que vamos a quedar así. El viernes que viene tendríamos el primer parcial. ¿Cuál es la dinámica del primer parcial? Después, en la semana nos comunicamos con ustedes, por ahí podemos hacer, no sé en qué rato tenga yo, pero a lo mejor podríamos hacer una cámara, porque si no nos vamos al 9 de octubre con el próximo parcial, porque ustedes en la clase del 2 de octubre están en este horario, no sé qué están haciendo. Puede llegar a ser, si ustedes en este horario no están cursando, que pudieran hacer el parcial el 2 de octubre. Pero bueno, lo vamos charlando en la semana, después que ustedes vean esto. De todas maneras, cuando yo termine esto, voy a dejar un audio en el chat del grupo para que veamos cómo lo manejamos. Las condiciones del parcial. El parcial es un escrito, una tarea que yo dejo colgada en la plataforma y que, como si estuviéramos en una clase presencial, en cámaras todas, tienen que rendir ese examen. Es un escrito que tiene 5 preguntas. No va a ser ninguna cosa que no hayamos visto y que no hayamos debatido entre nosotras. Y yo lo cuelgo unos minutitos antes de las 2 de la tarde y ustedes me lo tienen que devolver antes de las 4 de la tarde. Tienen que colgarme el examen rendido en la plataforma. Esa es más o menos la dinámica con la que trabajo. Así que bueno, cuando ustedes vean este video, vemos, yo entiendo que todas tienen buen acceso a la plataforma, así que sería por ahí, y los temas que formarían parte del parcial son hasta los que estamos desarrollando en este video que yo estoy haciendo hoy. Bueno, nosotros habíamos quedado en el desarrollo de la personalidad, habíamos estado viendo cómo se constituía la personalidad por aspectos genéticos, el temperamento, que es de origen hereditario, y desde los aspectos congénitos que tienen que ver con la vida en gestación, y los primeros 7, 8 años de vida se constituyen las bases primitivas del carácter. Ambos, temperamento más carácter, forman la personalidad y el carácter va a ir mutando, va a ir modificándose con la experiencia. Lo que queda definido en esos primeros años es mi marca, mi seña particular. De ahí viene carácter, de característica, de que es lo que me hace único e irrepetible, con los modelos mentales, con las disposiciones que a mí me queden guardadas particularmente y solamente a mí. Y se constituye, habíamos estado hablando del super yo, el vigilante, o sea, en esos primeros años de vida es donde queda instalado una estructura, o sea, nuestra personalidad tiene
está estructurada en consciente, inconsciente y subconsciente, yo, ello y super yo. Ese super yo se va a constituir en esos primeros años de vida con la normativa, con los valores, con las creencias que quienes me crían me van a estar bajando como leyes, léase leyes. Bueno, la conducta humana es comunicación. La conducta humana, estaríamos en la diapositiva 33, es comportamiento, o sea, no existe la no conducta, como no existe la no comunicación, no existe la no conducta. Pero nuestra conducta es funcional, todo lo que nosotros hagamos, todo movimiento, toda acción, toda búsqueda de resolver un conflicto o de resolver una situación, tiene una finalidad. Nosotros no entramos a una zapatería si no necesitamos calzado, nosotros no entramos a una carnicería si no necesitamos carne, nosotros no abrimos la heladera o nos hacemos comida si no tenemos hambre, por hablar de cosas muy objetivas, pero no salimos al encuentro de personas si no estamos necesitados de un vínculo social concreto, particular. No organizamos una fiesta de cumpleaños si no queremos festejar nuestro cumpleaños. Por eso, en nuestra conducta, la finalidad que tiene es resolver tensiones. Nosotros vivimos en tensiones polares. Tengo hambre, sacio el hambre. Tengo frío, me abrigo. Tengo sueño, duermo. O sea, noche y día, amor. El par, iba a decir odio, pero por ahí la palabra odio tiene una connotación muy fuerte, que en realidad es frustración. El par que resuelve, que libera la tensión, estaría entre satisfacción y frustración. O sea, nosotros nos frustra algo y tendemos a buscar la satisfacción de esa situación que nos está frustrando. Por lo tanto, nuestra conducta siempre implica ambivalencia, eso, ¿no? Dos situaciones contradictorias, dos situaciones confrontativas, dos situaciones entre las que tengo que elegir, ¿sí? Por eso hablamos de la contradicción o de la ambivalencia. Siempre debe ser evaluada en un contexto, siempre, siempre, siempre. Para hablar de ustedes concretamente, de su objeto de trabajo que es el pie, no suponer, hemos hablado de eso, de la suposición, que es un ruido importantísimo en la comunicación, no suponer que la persona que yo estoy atendiendo y a quien le estoy haciendo un diagnóstico tuvo tal o cual evento que provocó esa situación. No sé cuál, la que tenga en el pie. Tengo que indagar y tengo que preguntar, ¿en qué circunstancias sucedió esto? ¿Cuál es la situación donde esto se produjo? Porque acá, para entender este tema del contexto, del momento, el recorte, son cosas que nos pasan a diario. Nosotros estamos mirando desde afuera a dos personas hablar o gesticular o estar haciendo algo y podemos suponer una cantidad enorme de cosas, de qué puede estar haciendo. Y si la gesticulación es con gestos que nosotros leemos como agresivos, podemos estar suponiendo que esas dos personas están discutiendo. La única manera de saberlo es intervenir, preguntar, no actuar en consecuencia, porque muchas veces mirando desde afuera lo connotamos, le damos una valoración muy subjetiva desde nuestras imágenes incorporadas y yo les aseguro que la mayoría de las veces, de 100 veces, 99 nos equivocamos. Entonces siempre toda conducta humana, todo lo que le pasa al otro, la situación, a ver, viene alguien llorando a mí, viene uno de mis hijos llorando a mí. Y yo como mamá
la primera intención que tengo es, bueno, pregunto qué pasó y si no me puede contestar porque el llanto es un llanto muy angustioso que no le permite hablar, mi cabeza ya se prepara a lo peor. Y salgo a mirar afuera, y si encuentro a alguien afuera, soy capaz de pegarle a esa persona sin saber si esa persona fue la que ocasionó el llanto. O cosas que por ahí nos pasan por ahí más seguido, ¿no? Que nuestro hijo salió y no llegó al horario que nos había dicho que venía, entonces siempre lo que primero nos aparece es una situación de desgracia. Yo me acuerdo cuando mi hija era adolescente, ella tenía 2 o 3 amigas con las que compartía más cosas y una de las chiquitas eh, tenía una situación bastante particular con su mamá. Eh, Su mamá tenía hijas más chicas y bueno, eh, según la chica, la mamá no la contenía. Bueno, esas cosas en la adolescencia hay que tomarlas con pinzas. Pero yo recuerdo que era un fin de semana que mi hija se había ido a Mendoza con su papá y la mamá el domingo a la mañana me llama y me pregunta si su hija estaba en mi casa. Entonces yo le digo, no, no, mi hija no está en casa, no ha estado el fin de semana. ¿Cómo puede ser que no sepa dónde está tu hija? Y anoche nos enojamos y, y se escapó de casa y, y no supe más nada de ella. Bueno, le digo, yo no sé nada de tu hija porque estoy sola en casa, la mía se fue, tendrían 15, 16 años las chicas. Eh, bueno, a mí me quedé angustiada porque era una criatura con la que compartíamos cosas, venía mucho a casa. Entonces seguí llamándola durante el día a su mamá y la piba volvió a la noche. Ahora fíjense esto, ¿no? La chiquita se había subido a un colectivo a las 11 de la noche y se había ido a Cipolletti, donde vive una hermana de su mamá. Pero nunca la hermana de su mamá la llamó para decirle tu hija está en mi casa. Entonces, bueno, yo no puedo juzgar esa situación. Por ahí las hermanas no se llevan bien, por ahí la chica le habrá dicho, mi mamá sabe que estoy con vos, no sé, qué sé yo. Pero yo no puedo en una situación así decir que HDP la hermana como no le avisó. Yo tengo que conocer las variables de esa situación para decir la madre no hace lo que tiene que hacer, no la cuida lo suficiente, o la tía está peleada con la madre y se lo hace a propósito, o la chica le dijo, sí, yo tengo que escuchar a las partes. Entonces, eso más o menos es lo que tiene que ver con siempre interpretar la conducta en función de un contexto. Y la conducta tiene herramientas de las que ya hemos de alguna manera hablado, que son los mecanismos de defensa, tiene herramientas que le van a permitir lograr el equilibrio entre las 3 áreas de la conducta. Yo no sé si hablamos de áreas de la conducta, lo puedo haber mencionado, eh, pero bueno, las áreas de la conducta en la diapositiva 34 son 3. La más interna, el área 1, es el área de la mente, pensamos. El área 2 es el área del cuerpo, sentimos. Y el área 3 es el área de relación con los demás, hacemos. Entonces, esas 3 áreas que deberían coexistir, o sea, yo debería estar pensando de acuerdo a lo que siento y haciendo en función de cómo pienso y cómo siento, es donde en general se producen la mayor cantidad de desajustes en el día a día. Entonces, nuestro aparato psíquico, nuestro inconsciente, nuestra conducta, tiene herramientas inconscientes que son las que van a permitirme mantener, fíjense el gesto que hago, la coexistencia entre el sentir, el hacer y el pensar, decimos, ¿no? Mantener la coexistencia. Porque las usamos a diario, son tremendamente saludables para nosotros los mecanismos de defensa.
siempre que variemos en ello, que alguna vez somatice, la somatización o conversión es un mecanismo de defensa por el cual hago un síntoma a nivel del cuerpo, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo una diarrea, me duele la garganta, tengo taquicardia, eh, me golpeé y me machuqué, me rompí una uña, qué sé yo, me golpeé y me rompí una uña. O sea, todas cosas que hacemos a nivel del cuerpo se llaman como mecanismo de defensa somatización o conversión, según el autor del libro que yo les mandé, que es Blecher, él lo llama conversión. Ese es un mecanismo de defensa sumamente habitual. El hipocondríaco lo usa permanentemente. La persona hipocondríaca, la persona que vive enferma, usa solamente esa técnica defensiva. Entonces, cuando usamos siempre la misma técnica defensiva, estamos ante un conflicto complicado en la conducta, porque las técnicas defensivas son para usarlas a todas y en algún momento proyectar, la proyección es poner fuera de mí una situación y decirle al otro, por culpa tuya, vos sos responsable, o puedo hacer una racionalización que es encontrarle mentalmente una justificación para superar ese conflicto y decir, qué sé yo, necesitaba comprarme algo y no tengo el dinero. Y bueno, si no tengo la plata, en verdad no lo necesito. Y hago una justificación a nivel mental. Puedo hacer una sublimación, que es canalizar a través de eh, una conducta socialmente aceptada. En general, la sublimación es un mecanismo de defensa positivo, de pronto, y de cosas que pasan, ¿no? Una mamá que ha perdido un hijo, una mamá, yo en este momento me acuerdo de una charla en la que estuve hace un par de años en el instituto sobre grooming. El grooming es el acoso a niños y adolescentes a través de las redes, y la que había armado esa experiencia era la mamá de la primer víctima de grooming que hubo en Cipolletti, y hay un grupo de madres trabajando ad honorem, yendo a lugares, haciendo charlas, haciendo seminarios para que la gente tome conciencia de que tiene que monitorear las redes de sus hijos, para ver con quiénes son sus contactos. Esa mamá está sublimando porque ella encontró en eso la manera de superar la pérdida de su hija. Entonces esa es una sublimación. O sea, encuentro, es lamentable, es un ejemplo duro de sublimación, pero lo más habitual de ver en sublimación, eh, años A, no tanto ahora, pero de pronto alguien que tiene una orientación sexual no aprobada por la sociedad como ser homosexual, hoy estamos en otro contexto, pero hace no muchos años atrás, una persona que, que saliese del placar, que manifestase que su orientación sexual era homosexual, en algunos lugares era marginada. Entonces, muchos de los modistos importantes que tiene nuestro país encontraron en, en la encontraron en hacer ropa de calidad y ropa para las figuras importantes, una sublimación. Canalizaron a través de ese arte, de la costura, y recibieron un reconocimiento público que no estaban recibiendo por su condición sexual. O sea, la sublimación es una técnica por la cual yo busco
y que tendría mucho que ver con la resiliencia también la sublimación, ¿no? Yo busco ver cómo supero esto que me está pasando y busco hacerlo en general con algo socialmente aceptado. Las personas que hacen servicio, hoy, tanta gente en pandemia que está haciendo servicio, que dedica algunas horas de la semana para ayudar ad honorem a otras personas que están con cuadros importantes, emocionales, es una sublimación. Otras, en general, en todas está instalada como base la negación, ¿sí? La negación es no aceptar que tal cosa está pasando. Estas técnicas defensivas son inconscientes. Nosotros no decimos, ahora voy a sublimar, ahora voy a proyectar, ahora me voy a enfermar. No, las construye el cerebro para resolver eso, ajustar el equilibrio entre las tres áreas. Tenemos la represión como una técnica defensiva también. Es muy habitual la represión, tenemos que reprimir. No podemos andar por la calle hoy, por ejemplo, ¿no? No me dejan pasar, el domingo no nos dejan salir. Y tenemos que reprimir, porque si salimos a la calle y no estamos autorizados para salir a la calle y alguien nos quiere parar, y bueno, por ahí podemos decir cosas inapropiadas a alguien que no, si un policía que está haciendo su trabajo y yo lo insulto porque no me deja pasar, no es adecuado. Entonces, muchas veces en el día reprimimos muchísimas cosas. Es una técnica bastante habitual la represión también, más o menos como la somatización. La regresión, volver a estadios del pasado, esta es una técnica defensiva muy habitual en las personas mayores de edad, las personas que han perdido la capacidad de moverse por sí mismas, por ejemplo, que están limitadas en sus movimientos, porque gente grande hay mucha, pero hay mucha saludable también. Pero aquellas que han perdido la posibilidad de desplazarse por sí mismas y que necesitan del apoyo de otra persona, normalmente se instalan en la regresión y recuerdan con lujo de detalles cuando eran jóvenes, pero lo que les pasó hace un rato no lo recuerdan. Pero el relato del pasado es absolutamente detallado y con el recuerdo más vívido. Entonces se instalan inconscientemente en un estadio donde podían, en un estadio donde eran jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, hay un par más de técnicas defensivas, pero bueno, ustedes tienen en el libro, tienen el listado que Blecher hace de ellas. Entonces, sirven, son inconscientes, son, nos sirven para preservarnos en el equilibrio de las tres áreas de la conducta. El conflicto más habitual que tenemos es que coexisten a lo mejor el área 1 y el área 2 y no coexisten con el área 3. Eso es lo más habitual, porque el área 3 tiene que ver con la relación con los demás. Por ahí nosotros muchas veces estamos pensando y sintiendo que queremos hacer o decir con esa persona y cuando nos encontramos con ella no decimos o hacemos todo lo contrario de lo que pensábamos hacer. Entonces, la mayor parte de las veces el desajuste se produce en el área de relación con los demás. Pero por ahí, una persona que usa el ataque de pánico, los cuadros de ansiedad, para resolver las situaciones, las que sea, que se le presentan a ella, tiene un desajuste en el área 1 que lógicamente siente que se muere y que afecta el área 3, pero ahí hay una preeminencia del área de la mente, porque el cuadro de ansiedad se produce acá. Esa persona siente que el corazón se le sale, que está paralizado, qué sé yo, las cosas que le pasan y le hacen controles médicos y no tiene absolutamente nada. Entonces, siempre está acá en el área de la mente. Entonces, es muy, muy importante poder reconocer en nosotros
¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa? Yo lo voy a agendar esto. Son los mecanismos de defensa que más usamos, o si usamos siempre el mismo. El problema es si usamos siempre el mismo. Si siempre reprimimos, si siempre hacemos regresiones, si siempre racionalizamos, si siempre hacemos síntoma en el cuerpo, ese es un tema que hay que resolver. El que estemos usando y variando en las técnicas defensivas es absolutamente saludable para nuestra emocionalidad, para nuestro inconsciente. Bueno, habíamos estado hablando del tema de personalidad. Acá la diapositiva 35 muestra que la personalidad es el comportamiento que nosotros manifestamos y que lo manifestamos en un determinado contexto durante el día. La mayoría de nosotros pertenecemos a un contexto familiar, pertenecemos a un contexto social, somos seres biológicos y la mayoría de nosotros tiene un lugar donde va a trabajar. O sea, tenemos roles individuales, roles laborales, roles sociales, roles familiares. Entonces, nuestra personalidad siempre va a ser una, pero adecuándola a ese contexto. Nosotros laboralmente no vamos a actuar o a manifestarnos de la misma manera que nos manifestamos en familia o que nos manifestamos con el grupo de amigos en un contexto social, o en forma individual a solas con nosotros mismos. Y eso no significa que estamos haciendo las cosas mal. Eso, en términos de roles, que es un tema que vamos a ver más adelante, en el ejercicio del rol, yo soy la misma persona que tiene un rol laboral, que tiene un rol familiar, que tiene un rol social, y el conjunto de tareas que significa la puesta en marcha de ese rol requiere de mí adecuación de mi personalidad. Eso no significa que yo deje de tener mi personalidad, sino que adecuo el rol a ese contexto, a ese momento, y esto nos pasa a diario. Entonces, a diario nosotros vamos haciendo pequeños, vamos como cambiando la máscara, ¿no? El término personalidad tiene un origen, de origen latino, es la palabra personare, y viene de la máscara que usaban los actores de teatro en la Edad Media. En esas épocas, hoy nosotros los actores los vemos personificados tal cual en el papel que juegan, y hay actores excelsos que uno se mete en el personaje porque son tan buenos actuando que uno se mete en el personaje. Bueno, en la Edad Media no tenían los mismos recursos que tenemos hoy. Entonces usaban una máscara que era la que representaba al personaje. Entonces, se acuña para hablar de la personalidad esa palabra en latín personare, porque en cada uno de estos contextos nosotros nos ponemos una máscara. Acá, por ejemplo, para hablar de algo sumamente doloroso que es la violencia doméstica, quien violenta dentro de un hogar, o sea, en su contexto familiar, normalmente en su contexto social y laboral, es una bellísima y sociable persona. Eso es la mascarada que por ahí el violento, porque la mayoría de los casos de violencia son de varones hacia mujeres, hacia niños, es en la mayoría, no significa que no haya mujeres que violentan a familias o a varones, pero en general, y lo que se sale a denunciar, porque en general los varones que son víctimas de violencia alguna vez denuncian o capaz que nunca denuncian. Yo he conocido varios casos de hombres grandes que sus esposas los golpean
y ellos siguen viviendo con sus esposas y jamás hubo nada. En cambio, bueno, es más habitual la denuncia de mujeres a varones. Entonces ahí hay una personalidad que se adecúa a la afuera. En general, el violento es el mejor vecino. O sea, cuando a vos te cuentan lo que pasa dentro de la casa, vos no podés creer que esa persona con la que vos trabajás o esa persona con la que vos te vinculás afuera de su casa, ese vecino, pueda hacer las cosas que su familia cuenta que hace. Y sí, yo he conocido gente y yo me he enterado, no hace mucho tiempo, de una persona con la que trabajé que era incondicional laborando y que particularmente conmigo era incondicional, y en los últimos tiempos he tomado contacto con, con quienes fue su familia primitiva y las cosas que cuentan de él, a mí la cabeza me hace así, ¿viste? Porque yo lo conocí como un excelente trabajador, como una persona sumamente responsable, con una persona sumamente comprometida y con una amabilidad enorme, y era un salvaje. Y yo conocí su rol social y laboral. Nunca conocí su rol familiar. Y aún hoy, cuando me lo cuentan de prima facie, a mí me cuesta muchísimo ubicar a esa persona en semejante comportamiento. Pero bueno, entonces eso es la personalidad. Según el rol y el contexto donde me estoy moviendo, eso que yo soy se transforma. O sea, no cambio mi personalidad, cambio mi máscara. O sea, bueno, acá en la diapositiva 36 y en la 37 hay teorías de personalidad. Teorías de personalidad hay montones. Si ustedes ponen personalidad y googlean personalidad, se van a encontrar con montones de autores o de páginas de psicología, y ponen personalidad, se van a encontrar con montones de teorías. Porque bueno, siempre la ciencia intenta tipificar, y en esta tipificación lo que hacemos es eh, encontrar parámetros similares o parecidos. Nunca una persona va a ser exactamente igual a la otra. Sí va a tener características parecidas, por lo tanto, en esa tipificación se lo incluye en uno de esos rangos. Lo más común es, que yo eso no lo puse acá, es extravertido e introvertido. Las personas que son muy tímidas, que tienen poco contacto social, serían introvertidas, y las que están al revés, las que son muy sociables y eh, que son muy sociables y que se relacionan bien con los demás, serían extravertidas. Pero también toda situación humana es contextual o es situacional. Si ustedes me ven a mí o me conocen, ya me conocen como su docente, yo puedo parecer extrovertida. Y de hecho, lo soy en el ejercicio de esta función, o en la que me permite encontrarme con un medio para hablar con otros. Sin embargo, yo soy una persona totalmente introvertida, tremendamente introvertida. Ustedes de mí no van a saber lo que yo no quiera que sepan. Entonces, sí, me presento extrovertida en el contexto en el que me tengo que manifestar, porque bueno, eh, soy sociable, pero soy más bien solitaria. Yo tengo un grupo de amigos reducidos, mi medio de vínculos íntimos, muy íntimos, es muy reducido, y, y muchas veces, no para ir a un programa de televisión o para estar en una radio, no, pero muchas veces en alguna situación nueva, con un público nuevo, yo tengo antes de entrar una cierta cuestión de timidez, porque he sido muchos años de mi vida una persona
patológicamente, enfermizamente tímida. O sea, bueno, lo pude superar ubicándome o acomodándome desde lo intelectual, por eso tengo muchos saberes y tengo gran capacidad de habla, porque he leído mucho desde muy chiquita y eso me da la habilidad de la palabra, pero no significa que yo no sea hiper sociable. Siempre prefiero manejarme con grupos más pequeños para lo íntimo, para lo íntimo. Para lo que tenga que ver con lo laboral, soy sumamente sociable. Bueno, esto que tenemos en la diapositiva 36, ustedes en alguna parte de este libro de Blecher, si lo buscan, Blecher, creo que es en el capítulo 1, que Blecher habla de esto. Creo que él lo refiere con respecto a Aristóteles, en el material de lectura que yo les mandé, que es una ficha cortita que se llama Personalidad, se lo adjudican a otro griego, pero bueno, lo concretamente es que los griegos decían que nosotros tenemos en el cuerpo humano 4 fluidos y que la preeminencia de uno de esos fluidos va a ser la que va a denotar la particularidad del temperamento. Entonces tenemos sangre, podemos ser sanguíneos, tenemos linfa, podemos ser flemáticos, tenemos bilis, podemos ser coléricos y tenemos nervios y podemos ser melancólicos. En realidad, en el libro de Blecher no habla de melancolía, habla de atrabilis o bilis negra, le dice él al que tiene que ver con el sistema nervioso. Pero bueno, ustedes ahí ven, y estaría bueno que se ubicasen. Diapositiva 36 voy a poner para después charlarlo con ustedes. Personalidad según fluidos. Eso no quiere decir que uno de nosotros tenga sangre y no tenga linfa. Todos tenemos linfa, todos tenemos sangre, todos tenemos bilis y todos tenemos sistema nervioso, si no, no estaríamos acá. El tema es que hay una preeminencia en el comportamiento, pero también como el comportamiento, por lo que vimos antes, es contextual, es situacional. Muchas veces un sanguíneo tiene un ataque de hígado y se convierte en un colérico, o tiene una situación en la que tiene que no demostrar nada de lo que se pasa y situacionalmente es flemático. Es más difícil ser melancólico, ¿sí? Desde sanguíneo a melancólico es más difícil, porque la melancolía es un estado como cuasi tristeza. La melancolía no es tristeza, pero generalmente el melancólico es alguien que se presenta siempre como alguien infeliz, como alguien que le falta algo, como una persona muy seria y muy preocupada. El sanguíneo es acción. El sanguíneo puede tener a lo mejor algún momento de infelicidad, pero al ser acción, al ser muy sociable, al ser muy hedonista, o sea, busca resolver las situaciones, puede salir, es optimista, puede salir fácilmente de ese trance de infelicidad o buscarle la solución, buscar resolverlo. En términos de por ahí patologías, que es más por ahí a lo mejor por somatizaciones, a lo mejor es como más fácil de ubicarlos. El sanguíneo suele tener exceso de peso porque es una persona que disfruta mucho del placer de la comida, de la bebida, entonces suele tener a lo mejor obesidad, puede tener diabetes también por cometer excesos con los placeres. El colérico son generalmente personas que tienen problemas hepáticos porque son enojones, son muy irritables y lo ponen, o sea, el hígado es el órgano donde nosotros depositamos los enojos, la molestia como el voltaje más bajo de la emoción enfado
o la ira y el descontrol absoluto que nos puede llevar a matar, es como extremo de ese camino que tiene que ver con lo enojón. Entonces, generalmente los coléricos pueden tener piedras en la vesícula, son personas que pueden, que han perdido la vesícula o tienen problemas con la digestión porque el retorno bilioso en el hígado no funciona adecuadamente. Los flemáticos suelen tener presión alta, suelen tener varices, suelen tener edemas porque el retorno endovenoso no es adecuado. Entonces, el retorno endovenoso nos produce alteraciones en las venas, que es por donde el cuerpo elimina las toxinas. Pero el flemático siempre aparece como una persona muy seria, es una persona muy responsable, pero es una persona que no toma decisiones rápidas. Pero es la persona que en apariencia siempre se presenta igual. Nunca le pasa nada, decimos. Mira, nunca le pasa nada, siempre está igual. No, le cuesta muchísimo manifestar alegría o infelicidad al flemático. El ejemplo del flemático es el gentleman inglés. Si a ustedes les gustan los ingleses están siempre. Son hiper racionales, ¿no? A mí me encantan las películas inglesas porque además la fonética del inglés me gusta mucho, pero me encantan esos personajes que están en la racionalización, volviendo para relacionar los temas, la racionalización. Siempre hay algo razonable, algo que puedo ver y tocar para justificar. Y el flemático es así, el flemático es alguien muy inseguro, escondido, o sea, yo digo, esto lo dice Noemi, que mucha parte de su vida siendo tímida fue flemática, pero que era un volcán a punto de explotar. Yo soy naturalmente sanguínea, pocas veces colérica, nada de melancólica, pero buena parte de mi vida me presenté como flemática, pero era por timidez. Era esa formalidad, ese control, en realidad tenía que ver con mi introversión. Entonces, bueno, si bien el flemático es muy formal, es una persona que tiene una apariencia tranquila, pero que en realidad usa la racionalización y la represión como técnicas defensivas. Reprime todo el tiempo porque no puede, o sea, por su temperamento no puede manifestar su alegría o su tristeza. En el caso del melancólico, eso ya habíamos hablado, es una persona que se presenta también muy seria, pero una persona que está siempre en un estado como de preocupación, de tristeza, de infelicidad sería más que de tristeza. Y en la otra diapositiva tenemos dos teorías más, una que tiene que ver con el tipo físico, Sheldon de ese. Sheldon es una de las teorías según la estructura física que la persona tiene. El endomorfo, que son las personas con exceso de peso, eso, ahí podríamos poner un sanguíneo, alguien que disfruta, que no le importa aumentar de peso, pero disfruta de la comida. El mesomorfo, que lo llamas atlético también, lo llama Sheldon, o somático, o soma, con predominio del soma, dice Sheldon, soma sería el cuerpo, es la persona que es estética en músculos y en huesos, ¿no? Que tiene una apariencia estética, no me sale el calificativo, armónica, ¿sí? Física. Y el ectomorfo, que acá estaría
Sheldon, cuando habla del primero, del endomorfo, él dice personalidad Sancho Panza. Se ubican al Quijote y su compañero, su escudero, era pequeño y era gordo y panzón. Y él, en la última, en la ectomorfa, él dice personalidades Quijote. Son personas muy delgadas, de brazos y de piernas largas. Y acá la teoría dice predominio del volumen del sistema nervioso y del cerebro. Son personas que comen mucho y no engordan, y que en realidad la tendencia sería por ahí al hipertiroidismo, ¿sí? En general son personas hipertiroideas. Y después, la otra, que según el temperamento, bueno, hay personas ciclotímicas, hay personas que en realidad son las personas que cambian fácilmente de estado de ánimo. Tanto estoy alegre como estoy feliz, pero voy así, ¿no? Vivo en una ruleta rusa. Y que el extremo del ciclotímico puede ser la bipolaridad. Los viscosos, se me fue la diapositiva, los viscosos, ay Dios, el viscoso puede ser agresivo, puede ser atrevido. El viscoso en realidad es alguien que genera vínculos que son viscosos, vínculos que no se separan nunca, ¿no? Hay muchas familias que son viscosas, esas familias que se mueven y que van todas juntas a todos lados, y que hay un miembro que no se puede escapar de esos vínculos. Esas son personalidades viscosas. Y después los cerebrotónicos, que son las personas muy tímidas, introspectivas. Ahí coincidiría ese con el introvertido. Son personas muy reservadas, son personas que, si bien son nerviosas, tienden también a no demostrarlo eso. Entonces, fíjense que esto, en realidad, ninguna cosa es única y particular. No podemos encuadrar definitivamente a ninguna persona en ninguno de estos, porque el ejercicio de nuestra personalidad es contextual, es situacional, tiene que ver con el momento en el que estamos transitando, tiene que ver también con los vínculos que establecemos en ese momento. Entonces, puede ser un flemático casi absoluto, y que en una situación de emergencia se convierte en un sanguíneo y sale a resolver un montón de situaciones, a resolver la emergencia con lo que encuentra, lo que tiene en la mano. Bueno, la diapositiva 38 viene a ser como un resumen que a mí me gusta transmitir. El cono del aprendizaje es una teoría de un pedagogo norteamericano que se llama Edgar Dale, y que tiene que ver con el concepto del aprendizaje, con el concepto de aprender a aprender, con el que yo intento transmitir a ustedes los conocimientos. Si ustedes miran en esta diapositiva, en el costado del lado derecho, dice pasivo y dice activo. Entonces, y esto es realmente así, ¿no? Nosotros venimos estudiando, la mayoría de nosotros venimos estudiando en un marco lineal, en un marco pasivo, donde hay un docente que expone y un alumno que escucha. En ese accionar pasivo, yo me quedo con el 10%, y al cabo de 15 días no me acordé de nada. Si yo no hago lo activo, que es formar parte de esa situación de aprendizaje, o la que sea, para ustedes, hasta que no tengan su título de podólogos, van a tener un título de podólogo, pero hasta que no lleven unas cuantas intervenciones con los pies, hay cosas que no las van a tener claras. Y de hecho, hay alguna,
van a haber distintos abordajes del pie. La primera vez que hagan cada uno de esos abordajes, ustedes van a formar parte de eso. Mientras tanto va a ser teoría. Y cuando la teoría la pongo en práctica, es recién donde la comprendo. Mientras tanto la entiendo la teoría, pero la voy a aprender con H, va a pasar a formar parte de mis conexiones neuronales cuando yo la ponga en práctica. Entonces, acá volvemos a la conducta. En un formato de una corriente teórica que se llama materialismo dialéctico, decimos tesis, antítesis, o sea, una tesis, una propuesta, tiene una contrapropuesta. Y la unión de ambas propuestas, que es la praxis, es la que va a generar una nueva tesis, una nueva antítesis. Entonces, eso para no complicárselo mucho, porque son palabras por ahí que tienen mucho que ver con mi formación. Yo tengo hambre, sacio el hambre, saciado surge otra situación a resolver. Voy a trabajar, trabajo, descanso, duermo, surge otra situación a resolver, vuelvo a salir a trabajar. Eso sería lo que tiene que ver con el materialismo dialéctico y con esto que decíamos hace un rato de que la cultura es ambivalente, la conducta es ambivalente y nosotros siempre tendemos a resolver de una situación, la resolvemos y esa situación resuelta me va a generar otra situación a resolver. Entonces, concretamente, para volver a la diapositiva, solo vamos a captar hasta el 90%, nunca, jamás vamos a tener el 100% del conocimiento, de nada, pero podemos llegar a quedarnos hasta el 90% de algo si nosotros formamos parte de esa experiencia, si llevamos adelante una actividad participativa y si además realizamos una experiencia concreta o simulamos una experiencia concreta. Yo siempre les digo, por ejemplo, a los chicos que estudian enfermería. Ellos tienen la teoría de poner inyecciones, pero hasta que no pongan un montón de inyecciones no van a saber qué es poner una inyección. La verdadera comprensión de poner una inyección va a ser cuando lleven puestas unas cuantas inyecciones. Mientras tanto, se quedan solamente con la teoría. Entonces, debemos buscar formar parte. ¿Vieron lo que yo hago con las clases? Yo intento que, yo les digo, bueno, alguno de ustedes tiene alguna experiencia, quiere contar cómo lo ve esto. Es necesario ese ida y vuelta para que ustedes puedan ir, además de entender, ir comprendiendo a través de ejemplos. Es muy importante trabajar con ejemplos para que el adulto pueda visualizar en el ejemplo y ver que la teoría no es algo que está en lo abstracto y que está colgado de una nube, sino que la teoría forma parte de mi vida. Todo forma parte de mi vida. De hecho, la teoría está hecha en función de experiencias prácticas de los que se decidieron a escribir la teoría. Bueno, y vamos a la diapositiva 39 y acá lo vamos a dejar. La diapositiva 39 habla del prejuicio y dice suponer no es saber. Esto lo hemos hablado ya en clases anteriores. El prejuicio es un juicio antes de conocer, por lo tanto es una suposición. Y desde la posición, desde lo supuesto, nunca tenemos la verdad. Y la verdad verdadera no existe. Existe las verdades de cada uno de nosotros. Lo que para nosotros es real, para otro puede ser irreal. Entonces no hay ninguna verdad verdadera, siempre hay verdades relativas que tienen que ver con la constitución de la subjetividad de cada uno de nosotros. Por eso, suponer no es saber, porque siempre vamos a suponer desde lo que cada uno de nosotros tiene incorporada como su verdad. Por eso debemos evitar
emitir juicios antes de conocer, antes de saber el contexto donde esa situación se llevó adelante. A mí, yo aprendí aprendí porque también fui prejuiciosa mucho tiempo de mi vida, porque forma parte de la naturaleza humana. Pero a mí cuando, por ejemplo, me cuentan de alguna mujer, alguna cuestión, me acuerdo que un día en un programa de radio del que estoy, un señor me pregunta y me dice por qué que se había separado hace ya poco tiempo y que él no había vuelto a tener ninguna relación eh, con ninguna mujer y que su ex esposa andaba pastoreando con todos los hombres del barrio. Entonces yo le contesté, ¿fuiste almohada? ¿Fuiste colchón? ¿O estás suponiendo que tu ex esposa anda pastoreando por todos lados? A mí me indignan bastante esos comentarios, sobre todo cuando son para ensuciar la moral de una mujer. No quita que sea así, puede llegar a ser cierto. Pero si no estuviste ahí, hay mucha gente que le gusta hablar de los demás, sobre todo los varones en esta cultura que aún tenemos machista, pueden decir algo de una mujer y eso a una mujer no se lo sacás nunca más. Ese concepto sexista de un varón que se reproduce como un reguero de pólvora, eh, a esa mujer no se lo sacás más. Y si no estuviste ahí, no podés aseverar. Si no fuiste sábana, no lo podés aseverar. Entonces, bueno, eso, con esto dejo este comentario, pero realmente el prejuicio se resuelve preguntando o investigando si es para investigar, pero preguntando. Y hay situaciones que ni siquiera meritan preguntar. Yo no estuve ahí, con mis ojos no lo pude ver, entonces no puedo dar fe de lo que dicen que tengo que dar fe. Bueno, señoras, ha sido un gusto charlar con ustedes. Les recuerdo que está planeado el próximo viernes, que es 25, tener con ustedes un parcial. Yo ahora mando un audio al grupo para que ustedes después me devuelvan la posibilidad o imposibilidad, las dificultades que puedan llegar a tener en comprensión de temas, o sea, los temas de las 5 preguntas de ese parcial que yo colgaría en la plataforma como una tarea que se llamaría primer parcial, son los temas vistos hasta ahora. Una pregunta de examen puede ser cuáles son las manifestaciones de la comunicación humana, verbal, no verbal, paraverbal. De un ejemplo de cada una de ellas. Esa seguro que es una pregunta de examen. Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los aspectos en los que se manifiesta la conducta humana? Semánticos, neurológicos, psicológicos, sociales, culturales, de algún ejemplo de una de ellas. ¿Cuáles son las áreas de la conducta? Y a qué apela el inconsciente para mantener el equilibrio o la coexistencia en las áreas de la conducta. Mecanismo de defensa. Escriba al menos 3 de ellos. Esas van a ser casi seguro preguntas. O sea que esos temas los hemos visto y si tiene alguna duda lo podemos ir charlando. Bueno, espero después sus comentarios. Muchísimas gracias.